La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarán. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. El miedo en tus ojos se ve, no quieres fallar, no vas a parar, no te rendirás. Cuando te intenten callar, tu voz apagar, no tengas temor. Levanta tu voz. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. No te dejará caer. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer, no te dejará caer. No te dejará caer. No te dejará caer. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable.
increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande. Buenos días. Qué hermoso poder reunirnos para poder alabar al Señor en esta fecha tan especial. Acabamos de celebrar la Navidad y estamos próximos al Año Nuevo. Qué maravilloso poder meditar en la palabra del Señor, alabarle en este tiempo. Él merece toda la gloria. Empecemos este año con esta actitud de alabar al Señor, de dedicarle a Él lo mejor que tenemos y lo mejor que somos. Vamos a meditar en un salmo en esta mañana, el Salmo 37, en los primeros 6 versículos, y dice de esta manera: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Yo te animo a seguir confiando en el Señor, a seguir deleitándote en Él, que esa sea la actitud para empezar este año. ¿Qué importa si es que vemos que hay cosas malas que suceden, que los malos y perversos prosperan? El Señor es tu ayuda, Él es tu premio, Él te va a ayudar y Él se va a encargar de que tu luz brille y que tú puedas ser bendecido, deleitándote en el Señor. Deleitémonos ahora alabando a nuestro Dios.
corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré,
Bueno, llegó la hora de meditar en la palabra del Señor. Vamos a nuestro texto que está en la carta a los Hebreos, el capítulo 4, en los versículos 12 al 19. Hebreos 4, del 12 al 19. Y este tema se llama Permanece en la fe. Es una exhortación a que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído. Miren lo que dice el pasaje. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Acompáñenme en unas palabras de oración. Señor Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos acercamos a ella humildes y en esta oportunidad tu palabra nos va a hablar que debemos permanecer fieles a ti. Señor bendito, tú nos has dado un ejemplo del pueblo de Israel para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Queremos empezar este año, Señor, mirándote a ti, confiando en ti, perseverando en ti. Ante cualquier dificultad, Señor, buscarte más y más. Gracias, Señor, porque este año que ha pasado ha sido un año, sí, con muchas dificultades, con muchas cosas fuertes, Señor, experiencias duras que hemos tenido que vivir. Pero yo puedo decir, Señor, y seguramente muchos pueden decir que tú has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel y podemos confiar en ti. Guíanos en este estudio, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El tema de hoy se llama Permanece en la fe. Y es una exhortación muy grande que nos da el Señor para que nosotros nos mantengamos firmes. Si podemos hablar un trasfondo del libro de Hebreos, los judíos en este primer siglo, cuando fue escrita esta carta, muchos de ellos estaban siendo muy presionados para regresar a la fe judía, para abandonar el cristianismo, porque eran muy perseguidos y no eran entendidos por sus familiares, por las autoridades religiosas de la época. Se había levantado una gran persecución y muchos estaban siendo muy tentados fuertemente para regresar a su fe. Eso no era algo inocente, eso significaba negar a Cristo, volverse atrás del camino que ellos habían encontrado por parte del Señor, abandonar a Cristo. Era realmente una gran traición. Eso se llama apostasía, volverse atrás. Y aquí el autor de Hebreos está exhortándoles a mantenerse fieles al Señor. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a ver cómo el Señor nos da esta advertencia de mantenernos fieles a Él. ¿Qué es lo que puede pasar si no nos mantenemos fieles a Él? ¿Y cómo podemos hacer para mantenernos en los caminos del Señor, pase lo que pase? Muy bien, vamos a dividir esta enseñanza en dos partes. En primer lugar, vamos a ver la advertencia a permanecer con Dios. Una advertencia muy severa que el Señor nos da. Y en segundo lugar, vamos a conversar un poco cómo es la manera de permanecer.
En este año que va a empezar, yo creo que esta es la actitud correcta, es lo que necesitamos. Tal vez muchos están mirando las dificultades que han pasado el año 2020 y se sienten un poco desanimados para seguir adelante, que les faltan las fuerzas, o tal vez incluso algunos han llegado a pensar que el Señor no les escucha. Pero no es así. El camino cristiano está lleno de dificultades, pero lo grandioso es que en cada una de ellas el Señor está con el creyente, tomándolo de la mano, ayudándole a seguir adelante, fortaleciéndolo y sacándolo de cualquiera que sea la circunstancia que le toca vivir. Vamos a ver este primer punto, esta advertencia a permanecer con Dios. Y eso lo vemos en el versículo 12. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Realmente demuestra un corazón malo, como dice la palabra, un corazón que nunca fue transformado por la obra de Dios. Realmente apartarse de Dios significa renegar de lo que uno escuchó, de lo que uno empezó a creer, de lo que uno vio que el Señor hizo maravilloso. Dios nos libre a cada uno de nosotros a hacer esto. Por eso el autor de Hebreos nos da una exhortación a aferrarnos a Dios. Aférrate con todo lo que puedas, no te sueltes. Piensa de que el Señor no te ha fallado. Nosotros somos los que de alguna manera tenemos un corazón de incredulidad. Queremos vivir a nuestra manera muchas veces, desobedecemos al Señor y no nos damos cuenta, pero el Señor permanece fiel. Él es bueno y Él no va a cambiar, así que agárrate del Señor. No te dejes embaucar por lo que el mundo te ofrece, no empieces a pensar de que el camino del creyente es un camino que no tiene ninguna retribución. No, no es así. El camino del creyente, el camino del Señor es un camino lleno de bendiciones. No tengamos ese corazón malo. Aquí el pasaje nos está haciendo referencia en los versículos anteriores que no hemos leído a la experiencia del pueblo de Israel. Y nos cuenta de que este pueblo de Israel era un pueblo que había endurecido su corazón contra el Señor y le habían provocado a ira al Señor. Eso lo pueden leer ustedes en los versículos 7 y 8, previos al pasaje que hemos leído. Ellos habían endurecido su corazón, ellos habían renegado del Señor. Y hay dos pasajes que todo este texto nos hace referencia en el Antiguo Testamento de las situaciones en las cuales el pueblo de Israel había renegado de Dios. El primero de ellos es cuando ellos querían tomar agua y no tenían agua, entonces empiezan a renegar de Dios y de Moisés, diciendo que por qué les habían traído al desierto a morir y hablaron realmente mal de Dios y de Moisés. El Señor se disgustó con ellos y Moisés tenía que darles de beber agua de la roca. El Señor le había dicho a Moisés que él le hable a la roca, pero él golpeó la roca. Ahí fue una ocasión. Y después la otra ocasión fue cuando los israelitas fueron a explorar la tierra prometida, mandaron espías. Y recuerdan que los espías trajeron un reporte completamente malo, lleno de desánimo, pensando que Dios les había mandado ahí para morir con esos gigantes que vivían en la tierra. Y el Señor nuevamente se disgusta con ellos. Así que esta experiencia de Israel que dice, miren lo que dice el versículo 11, el juicio de Dios fue muy severo con el pueblo de Israel. Dice así: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y recordemos que esa generación murió en el desierto. Los adultos de esa época murieron, ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb, porque ellos sí se mantuvieron fieles al Señor y ellos pudieron entrar y tomar la tierra prometida.
Así que esta primera advertencia es también para examinarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros ser muy ligeros con nuestra vida espiritual. ¿Realmente estamos manteniéndonos en fe o estamos dejando que la incredulidad nos aparte de Dios? ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hemos albergado dudas. Tal vez si seguir al Señor me va a recompensar de esta manera, con pruebas, dificultades. Yo no estoy dispuesto a sufrir por el nombre de Cristo. Es muy duro el precio que he tenido que pagar. No. Examínate a ti mismo, no pienses así. Dios es bueno, tú puedes confiar en Él. Acuérdate lo que dijo Pedro una ocasión a Jesús. Le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? El Señor volteó a mirarles: ¿ustedes también se quieren ir?, les dijo. Y Pedro dijo: ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que examínate qué es lo que hay en tu corazón, si estás firme en la fe. Mira esta frase, dice así: el abandono de Dios, o sea, el abandono de Dios de parte de un cristiano, de un creyente, o de alguien que está congregando en la iglesia, porque podríamos decir de que no todos los que congregan son verdaderos creyentes. Ese abandono de Dios se origina en la incredulidad, pasa por la desobediencia y conduce a la apostasía. Voy a repetir: el abandono de Dios se origina en la incredulidad, pasa por la desobediencia y conduce a la apostasía. Que Dios nos libre a ti y a mí de ser incrédulos, de vivir una vida de desobediencia a Dios, justamente por haber albergado esa incredulidad y endurecido nuestro corazón contra el Señor. Así que hay una advertencia muy severa ahora, que no haya en ninguno de nosotros, en ninguno, ese corazón malo, perverso, de incredulidad, que nos va a apartar del Dios vivo. Miren este pensamiento, dice: el pecado de incredulidad tiene su origen en el corazón perverso del hombre. Allí en el corazón es donde se maquinan los pecados, de donde nosotros exteriorizamos lo que tenemos adentro, y de ahí nace la rebelión contra Dios. Miren lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, la respuesta es: Dios lo conoce. Y también aquel creyente verdadero que ha rendido su vida al Señor, que ha reconocido su maldad y que ahora vive para Cristo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Tenemos que examinarnos permanentemente. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para permanecer en la fe? Esa es la gran pregunta ante esta advertencia tan severa. Y eso lo vamos a ver en el pasaje que está entre los versículos 13 y 19. Y aquí vamos a conversar de algunas recomendaciones que nos da este pasaje para permanecer en la fe. Miren, por ejemplo, lo que dice el versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Así que la primera forma de mantenernos firmes en la fe es que nos animemos unos a otros, animarnos entre hermanos. La iglesia no está hecha para que haya mucha gente que camina sola, que cuando tengas dificultades no tengas a quien buscar, que cuando te sientas amenazado por el pecado, por Satanás, para dejar tu fe, porque te sientes débil, porque todos pasamos por momentos de debilidad. Esa es una gran realidad. Y a veces nuestra fe se debilita. Empezamos a tener dudas en el corazón. Nos sentimos débiles como para continuar y permanecer en la fe. Entonces ahí está la iglesia. Ahí están otros hermanos, porque ellos han pasado por la misma experiencia que tú estás pasando. Ellos también han sido cuestionados en algún momento. Ellos han sido también tentados a dejar el camino del Señor. Así que la exhortación es a animarnos unos a otros. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 11.
Y voy a leer una fracción. Dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Así que el Señor nos manda a ser un cuerpo unido, a preocuparnos unos por otros, como en un cuerpo humano, ¿verdad? Si los pies tienen dolor, todo el cuerpo se duele con ese miembro que está dolorido, y seguramente tú vas a ver la solución. De repente te vas a comprar unos mejores zapatos, de repente vas a pedir a alguien que te haga masajes, o vas a ver a un médico, etc. Pero todo tu cuerpo está reaccionando ante la necesidad de uno de los miembros. No podemos nosotros ignorar a aquellos miembros, sobre todo a los más nuevos, a los más débiles que están pasando dificultad. Debemos buscarlos para animarnos unos a otros. Y miren lo que sigue diciendo aquí. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La exhortación es para hoy. Hoy el Señor, y no solamente en el momento que se escribió esta carta, sino hoy día, siglo XXI, nosotros pasamos las mismas pruebas y las mismas tentaciones. Necesitamos animarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el pecado nos engaña y nos endurece. Sobre todo los nuevos, aquellos hermanos débiles, son los más posibles, las presas más directas del engaño del pecado. Y su corazón empieza a endurecerse. Cuán importante es que nosotros animemos a los hermanos, los busquemos, para no permitir que su corazón se endurezca por el pecado. El pecado es como un cáncer que va atacándote y te va endureciendo y te va lastimando. Va a llegar un momento en que se va a endurecer tu corazón y ya no vas a querer permanecer en la fe. Mucho cuidado con eso. Muy bien, la segunda cosa que tenemos que tener presente para permanecer en la fe es que hay una exhortación que Dios nos da para perseverar hasta el final. Miren lo que dice el versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y aquí no está hablando que la salvación se va a perder. Lo que está diciendo que una forma de demostrar que tú y que yo somos participantes de Cristo es que permanecemos y retenemos la fe hasta el fin. Esa es la forma de demostrarlo. Por eso es tan importante que los creyentes nos animemos, porque tenemos que perseverar. Esa es la muestra de que tú eres un verdadero creyente, que tú perseveras. Dice que retengas firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y acá quiero compartirte algo también. No importa lo bien que empezaste el caminar cristiano. Realmente sí es algo bonito, es algo maravilloso. Lo importante es cómo terminas. Lo importante es que te mantengas firme durante toda la carrera, ¿no? En una carrera de 100 metros no es lo fundamental la salida. Sí es muy importante cómo alguien sale, pero si esa persona no sabe correr después de haber tenido una excelente partida, ¿de qué vale lo bien que salió? No es algo que merece el esfuerzo durante toda la carrera y mucho más cuando ve que ya está llegando a la meta y los contrincantes están al costado. Uno tiene que esforzarse aún más. Así es el caminar cristiano. Es una carrera que merece todo nuestro esfuerzo durante todo el recorrido y mucho más cuando vemos que estamos cerca a la meta. Mira, solamente aquellos creyentes que sin vacilar continúan confesando su fe en Jesús son salvos. No solamente aquellos que demostraron fe en el principio, sino que aquellos que la mantienen. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje, este versículo 14. Muy bien, ¿qué otra cosa tenemos que tener para permanecer en la fe? Número 3, un corazón blando para Dios. Miren lo que dice el versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones
como en la provocación. Hay una advertencia del Señor cuando tú estás apartándote de la fe, cuando tú estás dejando que el pecado domine tu vida. Va a llegar la meditación de Dios, su palabra, su reflexión en el momento preciso, porque el Señor no te va a dejar así si tú eres un hijo de Dios. Él va a estar allí y puede llegar a través de un hermano. Por eso es tan importante que los hermanos estén pendientes unos de otros. Puede llegar a través de una predicación que escuchas, una exhortación, etcétera. Pero el Señor va a hablarte a ti personalmente. No endurezcas tu corazón. Esa es la oportunidad para humillarte y para reconocer dónde has caído. Escucha la voz del Señor y arrepiéntete, ¿verdad? Dice el Señor que como hicieron los israelitas en la provocación. Ya habíamos hablado del contexto de este pasaje. El Señor fue realmente humillado por ellos. Ellos no creyeron su palabra y el Señor, como hemos leído en el versículo 11, juró en su ira que no entrarán en su reposo. Así que tengamos un corazón blando para el Señor. Muy bien, número 4, y está entre los versículos 16 y 19. Tenemos que renunciar completamente al pecado, desterrarlo de nuestra vida, desterrar la desobediencia. ¿Por qué? Porque esos dos demuestran incredulidad. Y realmente un corazón de incredulidad es un corazón perverso, como hemos leído en el versículo 12. Un corazón malo de incredulidad, y por ese corazón hay gente que se aparta del Dios vivo. No caigamos tú y yo en eso. Miren lo que dice el versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Está diciendo, el pueblo de Israel vio las maravillas de Dios. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, pero ellos fueron los que le provocaron a ira. Ellos fueron los que desobedecieron y ellos fueron los que endurecieron su corazón para no creer en el Señor. Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Así que el pecado está aquí presente y el Señor juzgó a ese pueblo. Y por su pecado y por su maldad, ellos no entraron a tomar la tierra prometida. Tengamos mucho cuidado. El pecado realmente es una plaga terrible. Es una enfermedad incurable que nos va a llevar a la muerte. La única cura está en Jesucristo. Acércate a Él de corazón. Y si tú has caído en el caminar cristiano, no te quedes caído. Levántate. El Señor te va a ayudar. Acércate a Cristo, confiesa tus pecados, que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. El versículo 18, miren lo que dice. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y aquí vemos la desobediencia. Realmente el pecado y la desobediencia trabajan juntos, ¿verdad? Finalmente son sinónimos, también podríamos decir. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy pecando estoy dejando de obedecer los mandamientos de Dios. Estoy dejando de hacer la voluntad de Dios. Así que el pecado y la desobediencia son sinónimos, están de la mano y los dos desagradan al Señor, ¿verdad? Y eso provocaron la ira de Dios. Y Dios llegó a jurar que no entrarán en su reposo. Tengamos mucho cuidado, porque un creyente que se jacta de ser creyente, que vive pecando, realmente no es un creyente y va a recibir la ira de Dios y no va a entrar al reposo de Dios. Tengamos mucho cuidado. Tú demuestras que eres un verdadero creyente si estás permaneciendo fiel al Señor. Si retienes firme hasta el fin tu confianza del principio, como dice el versículo 14. Y finalmente el versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cuidado con la incredulidad. Ya hemos visto que la incredulidad viene del pecado, la desobediencia,
y eso produce que el corazón se endurezca y se convierta en un corazón incrédulo. Miren, no pudieron entrar a la tierra prometida por la incredulidad. Por eso yo les dije de que el abandono de Dios se origina en la incredulidad. Ahí está, ¿verdad? Pasa por la desobediencia y conduce a la apostasía. Mucho cuidado con la incredulidad, mucho cuidado con tu corazón. El corazón es engañoso. Llénalo de Cristo. No te sientas fuerte, no digas yo ya soy creyente, en un momento ya recibí a Cristo, hice mi decisión. ¿Tú crees que si estás caminando en pecado permanentemente, tú crees si es que no estás teniendo una fe viva cada día, si estás pensando de que el camino del Señor te ha originado muchos problemas y que mejor te iba cuando estabas en el mundo? Examina tu corazón y no permitas que ese pensamiento te gobierne. Arrepiéntete y ven al Señor. Muy bien. Yo quisiera unas conclusiones ya para terminar esta meditación. Número 1. Todos los pecados son desviaciones de la ley de Dios. La actitud de apartarse de Dios proviene de un corazón malo de incredulidad. Por eso la exhortación a examinar tu corazón, a no perder la fe, a no desanimarte. ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿En qué estás pensando? Cuidado porque ahí en el corazón se maquinan muchas cosas. Que tu corazón sea saturado y gobernado por el Espíritu de Dios. Número 2. Los creyentes tienen la responsabilidad de velar por el bienestar espiritual de sus prójimos. Eso lo hemos visto, hay que exhortarnos unos a otros. No es solamente algo bonito, no, es un deber de la vida en iglesia. Nos edificamos mutuamente unos a otros. Dice que esta es una santa obligación y exige fidelidad absoluta. Es un trabajo de todos los días, como hemos visto. Cada día, dice el versículo 13, tenemos que exhortarnos. Dice, aun cuando el fruto de dicha fidelidad no siempre sea evidente. Aún ahí, animémonos unos a otros. Y número 3, somos participantes en Cristo cuando hemos aceptado el Evangelio en fe y en obediencia. Y las dos cosas van juntas. No es solamente una vida de fe. Podríamos decir, yo abrí mi corazón a Dios con fe, pero ¿estás viviendo en obediencia al Señor? Las dos cosas van juntas. Y demostramos por medio de nuestras vidas que lo creemos con nuestro corazón y lo confesamos con nuestras bocas. Como dice Romanos 10:10. Aquellos que nunca confiesan, nunca han participado de Cristo, por lo cual sabemos que no conocen a Cristo como su Salvador. Yo te animo en esta mañana a que tú examines tu corazón y si tienes que arrepentirte de algo, vengas al Señor. No dejes que la incredulidad gobierne tu vida. No dejes que el desánimo te controle. No dejes que el pecado tome ocasión en tu vida y te endurezca cada día más. No, rompe con todo eso. En Cristo hay salida para estas cosas. Empecemos este año 2021 analizando nuestro corazón, escudriñándonos y tomando la decisión de pase lo que pase, cueste lo que cueste, permanecer firmes en la fe que tuvimos al principio. No importa, acuérdate cómo empezaste, eso no importa tanto, sí es importante, pero lo que más importa es cómo te mantienes en la carrera y cómo terminas. Queremos que llegues a la meta. Aleluya. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel y bueno, Señor, y tú eres poderoso para ayudarnos a mantenernos firmes. Yo sé que hay dificultades que muchas veces tenemos que sufrir los creyentes. Yo sé también que muchas veces vemos a aquellos que son
perversos y malos, gente que no cree en Dios, que le va bien y prospera, Señor. Pero eso es algo tan pasajero. En algún momento, Señor, ellos van a tener que enfrentarse a ti, a un Dios vivo que va a juzgar justamente y que va a dar el merecido pago a los pecadores y la recompensa a aquellos que se mantienen fieles. Queremos ser nosotros de aquellos que nos mantenemos fieles hasta el fin. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tú nos tomes fuertemente para que no caigamos ni nos soltemos de tu mano. Oh, Señor, confiamos en tu fidelidad, que tú eres fuerte para mantenernos, que tú nos amas, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Oh, querido amigo y hermano, déjame desearte un feliz año 2021. Que el Señor te bendiga y que te encuentre a ti y a tu familia firmes en la fe, en aquella fe que tuviste al principio. Que Cristo Jesús sea la fortaleza de tu vida y el gozo de tu corazón. No lo dejes. Que Dios te bendiga. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble.